Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos muy contentos porque otra vez vamos a estudiar este hermoso folleto, Cómo interpretar la Biblia. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan. Compartan con aquellos que desean escuchar de la palabra de Dios. El título para hoy día es Solo la Biblia. Solo la Biblia. Vamos a orar, mis hermanos, para estudiar la Santa Palabra. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque aquí estamos, tus hijos, listos para entrar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu santa palabra y queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Gracias, Señor, porque estás bendiciendo a todas nuestras familias, a todos los que están viendo este video. Y, Señor, te pedimos que tú ayudes en estos tiempos difíciles. Ayúdanos en nuestra salud, ayúdanos en lo que hagamos, ayúdanos, Señor, en nuestro estado de ánimo y en todo, Señor, lo que se necesita para cada uno de nuestros hermanos. Especialmente te pedimos que nos ayudes en el cuidado de todos nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. Solo la Escritura. Solo la Escritura es la base, el fundamento para toda buena teología. Sin la Escritura no hay una buena teología y todos deben basar sus enseñanzas en este hermoso libro que es la Biblia. Miren cómo dice el versículo de memoria, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la Santa Biblia que ha sido inspirada por Dios, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Entonces hay un consejo del apóstol Pablo. Miren lo que dice él acerca de la palabra. Pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Interesante, él nos pide y nos enseña a no pensar más de lo que está escrito. ¿Dónde? En la Biblia, en la Santa Biblia. ¿Por qué no pensar más de lo que está escrito? ¿Por qué? Recordemos este versículo, 2 Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El consejo es no pensar más de lo que está escrito, porque esta profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no pensar en otra cosa? ¿Por qué no pensar más de lo que está escrito? ¿Por qué no ir a otra cosa? Miren lo que dice aquí. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No sea que por causa de uno que malinterpreta, que habla cosas que no están en la Biblia, más de lo que está escrito, ustedes comiencen a envanecerse, ustedes comiencen a pelear, ustedes comiencen a tener divergencia de pensamientos. Cuidado, solamente tengan su base en la Santa Biblia. Miren cómo este versículo
está reflejado en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Miren lo que dice: hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa solo obedezcan lo que está escrito. Para que aprendan lo que significa solo lo que está escrito. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Así no se sentirá orgullo por un hombre y odio por otro. Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Versión Internacional. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, no ir más allá de lo que dice la Biblia. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Entonces lo principal de esto es ¿qué cosa? No pensar más de lo que está escrito, no ir más allá de lo que está escrito, solo obedezcan lo que está escrito. ¿Dónde? En la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios. Y eso es importante, porque la palabra de Dios es la base de toda doctrina, y si no está escrito conforme a la base de la palabra de Dios es porque no les ha amanecido. Y la actitud debe ser una actitud como la que está en Hechos 17, 10, 11. Miren lo que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, escucharon atentamente, escucharon al apóstol Pablo, escucharon lo que él decía, escucharon sus argumentos, y miren lo que hicieron. Luego, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, donde ellos encontraban si era verdad o no era verdad lo que Pablo decía en la Biblia. Nada más que en la Biblia, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Es que la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la norma imperante. No hay nada más exacto que la Biblia donde nosotros podamos ir para nuestra teología. ¿Por qué? Porque la Biblia es la norma imperante, la norma de toda doctrina, de toda teología. ¿Por qué? Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. No una parte, no un libro, sino toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en esta Biblia hay unidad de pensamiento, hay unidad en el tema central que es nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo se encuentra la unidad en la Biblia. Vamos a ver Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, esa es la base, como está escrito. Igual que Jesucristo se defendió, escrito está. Escrito está en la Biblia, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Ahora, el apóstol cita a la Biblia porque esta es una unidad. Lo que dice él debe estar en otra parte de la Biblia también. Vamos a ver Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Hay unidad entre el escrito del apóstol Pablo y
el escrito de Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra. Lo mismo, hay una unidad. Y miren lo que dice luego el apóstol. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo dice el apóstol Pablo, y en el Antiguo Testamento también se decía lo mismo, por eso hay unidad en la Escritura. Miren lo que dice Salmo 14:3. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo mismo. Entonces, en toda la Biblia hay una unidad de pensamiento. Luego el apóstol Pablo va ¿a qué? A Jesucristo, que Él es el Salvador para todos aquellos que se desviaron, para todos aquellos que han caído en el pecado. ¿Y quiénes han caído en el pecado? Todos nosotros. Y el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, tanto en el apóstol Pablo como en los escritos del Antiguo Testamento, se habla de esa unidad. La unidad de la Biblia viene ¿de quién? De Dios. Solamente la unidad de la Biblia viene de Dios. Por eso el otro consejo es, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Por eso, retén de la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Retén esto. Retén la palabra de Dios. Miren el consejo de Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué importante. Estudien primero la Santa Biblia, luego retengan lo que está en la Santa Biblia para enseñar a otros, y no solamente para enseñar, sino para convencer a los que contradicen, a los que no saben nada de la palabra de Dios. Qué importante es eso. Y ahora miren lo que dice Mateo 19:4-5. Él respondiendo les dijo, no solamente la unidad de la Biblia viene de Dios, sino la Biblia, cuando se trata de algo especial, es clara. Es clara. Miren este ejemplo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús, enseñándoles en una forma clara, les lleva a la Biblia y le dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído qué? No habéis leído lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es clara, dice el Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia y eso es lo que ha ocurrido. Otro ejemplo, Mateo 22:31-32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿Dónde tienen que ir a buscar respecto a la resurrección de los muertos? A la Biblia. Porque la Biblia es clara y la Biblia nos enseña todo lo necesario para nuestra salvación. Entonces continúa. Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Dios nos presenta una palabra clara, una palabra que es, la Biblia es clara en su enseñanza. Lo que dice la Biblia es claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es lo que dice a través de
toda la Biblia hasta el Apocalipsis, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo para una enseñanza clara, muy clara. ¿Qué más acerca de la Biblia? Solamente la Biblia. Ya hemos visto tres cosas. La Biblia es la norma imperante. La Biblia es la norma imperante. La unidad de la Biblia viene de Dios. La Biblia es clara en su enseñanza. ¿Qué más? Miren lo que dice Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí, es como podemos buscar en la Biblia todo lo necesario para nuestra salvación. Así es como debemos estudiar, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito en Mateo, otro poquito en Isaías, otro poquito en Juan, otro poquito en Ezequiel, y así debemos buscar los libros sobre lo que dice Dios para nuestra salvación, un poquito aquí y un poquito allá. Miren lo que dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, qué ejemplo, y siguiendo por todos los profetas, un poquito aquí, un poquito allá. Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En dónde? En todas las escrituras, siguiendo el ejemplo de esto, un poquito allí, otro poquito allá. Siguiendo ese ejemplo, les declaraba en todas las escrituras. Miren lo que sigue diciendo en Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les he enseñado lo que dice la Biblia cuando estuve con vosotros, les dijo Jesús después de su resurrección, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez les recalca, es en toda la Biblia, en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros, luego los profetas, lo demás, y finalmente en los salmos, o sea, toda la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Comprendieron las escrituras porque Jesucristo les ayudó para comprender, estudiando de esta forma, línea sobre línea, mandato sobre mandato, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la forma en que nosotros debemos ir a la Biblia. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Y no puede ser de otra manera. Ella se interpreta a sí misma, y nosotros cuando vamos a la Biblia, nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de esto. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Nada más. Nada más. Y por eso Apocalipsis nos pide, y Apocalipsis dice acerca de la Biblia con énfasis lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Solamente la Biblia. No hay que añadir ni quitar. No hay que interpretar como nosotros queremos o como alguien está interpretando, o una interpretación
privada, solamente la Biblia. Y mis queridos hermanos, la hermana de White dice acerca de la iglesia: pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. Dios tendrá un pueblo. El pueblo adventista toma a la Biblia como la base, la única base para todas sus doctrinas, nada más, solamente todas las doctrinas. Si nosotros vamos y estudiamos las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, todas están basadas en lo que dice la Biblia y nada más que la Biblia. Por eso Dios tendrá un pueblo. Y hablando de la hermana de White, ¿qué de la hermana de White con la Biblia? ¿Qué dijo ella acerca de la Biblia? Miren lo que dice consejos para la escuela sabática. La Biblia y solo la Biblia es nuestra única regla de fe. La hermana de White dijo que este libro, solamente la Santa Biblia, es la única regla de fe. Y miren el consejo que nos da en Primeros Escritos, página 78. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. ¿Qué es lo que nos recomienda? Ella nos recomienda la Biblia y nada más que la Biblia como la regla de fe y práctica. Luego dice: por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe. Los escritos de la hermana de White, los escritos que ella nos ha dado, no son para tener una norma de fe, porque la norma de fe es la Biblia y nada más que la Biblia. Y ella lo afirma, y ella lo dice. Luego que, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartaron de la verdad bíblica. Esos escritos de la hermana de White son ¿para qué? Para ayudar a entender qué cosa, lo que dice la Biblia, nada más que lo que dice la Biblia. En otro consejo, la hermana de White, miren lo que dice. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 535. Miren lo que dice. No están familiarizados con las Escrituras. Les dice a las personas: si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Si hubiéramos estudiado, dice, este libro sagrado, como lo que Dios quiere que estudiemos para encontrarnos con Cristo, para encontrar una comunión santa con Dios, para que Él nos ayude a mejorar. Por eso, porque no hemos estudiado la Biblia de esa forma, ¿qué cosa? Es que no habría necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. La hermana de White dice exactamente que la norma es la Biblia y que sus escritos son para ayudarnos. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la palabra de Dios, se ha descuidado esta palabra de Dios que nos ayuda a cambiar. Y como es para ayudarnos, miren lo que dijo de sus escritos. Los escritos de la hermana de White son una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, no para cambiar lo que dice aquí.
una luz menor, una luz que ayude. ¿Por qué? Porque no han estudiado lo suficiente las Sagradas Escrituras, porque no están familiarizados con las Sagradas Escrituras. Si ustedes estuvieran bien familiarizados, dice, con la Biblia y solo la Biblia, que es nuestra única regla de fe, no habría necesidad de los escritos de la hermana de Huay. Por eso es una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Es algo que nos ayuda constantemente a ir a nuestra luz mayor, que es la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? ¿Y por qué es importante que nosotros vayamos a la Biblia y a la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué tiene la Biblia? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso les decía a los que estaban estudiando la Biblia. Pero lo importante de la Biblia, ¿qué es? Dijo, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? Es el testimonio de Jesucristo. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la única norma de fe, como dijo la hermana de Huay. Es nuestra única regla de fe que nos va a llevar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a la Biblia? ¿Es la Biblia nuestra única forma de fe? ¿Es la Biblia la única norma de fe? Mis queridos hermanos, ojalá que estudiemos la Biblia como lo que es la santa palabra de Dios, como lo que Dios quiere que sea, como el libro que nos va a ayudar a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide y que estudiemos la Biblia para encontrar más y más del amor de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo y oración. Que Dios les bendiga, mis hermanos.